DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els amants de la música. Benvinguts a una nova edició del programa dels DJs de Lleida. Soc Manel López i, com sempre, tenim preparat un programa ple de ritme i sorpreses. Mike Platinas ens portarà avui un viatge inoblidable a través dels remixes més importants de la història. J.M. Sánchez, amb el que presentarà una intrigant cançó electrònica que sembla incloure lletres en castellà. Abel Almena amb un clàssic Remember que hem ballat moltes vegades. També el nostre expert en clàssics J.M. Sánchez, que ens farà moure amb els clàssics de la música de ball. Avui tinc una reflexió important de Bob Sinclair. En el seu recent concert a Mykonos va expressar la seva frustració en veure que molts assistents preferien gravar amb els seus mòbils en lloc de gaudir la música en directe. Sinclair va descriure l'experiència com el pitjor concert de la seva carrera i va destacar manca de connexió i participació al públic. Aquesta és una temàtica que ens convida a debatre sobre com la tecnologia està canviant la nostra manera de viure els esdeveniments musicals. Parlem ara breument sobre com Apple Haptics està revolucionant la manera en què interactuem amb la música als nostres dispositius. Aquesta tecnologia ofereix una retroalimentació tàctil millorada que pot millorar l'experiència de l'usuari en aplicacions musicals, com ara controls de reproducció més intuitius, ressonància amb el ritme de les cançons i una immersió més profunda durant les sessions de producció musical. Descobreix com aquesta innovació està transformant la manera com escoltes i crees música amb els teus dispositius Apple. També una altra notícia de la setmana és que mor Tito Jackson, membre fundador dels Jacksons 5, als 70 anys. Tito va ser una peça fonamental del grup que va revolucionar la música pop i va deixar un llegat insborrable. Els seus fills, TJ, Taj i Terrell, han expressat el seu dolor i agraïment per la seva contribució a la música i a la família Jackson. Recordem el seu llegat i l'impacte que va tenir en generacions d'artistes i fans arreu del món. I ara, una novetat, que és la nova cançó de Katy Perry amb Doechii, fent una versió del clàssic de Crystal Waters, la da di, la da da. Aquí el teniu. Que després ve el Mike Platinas amb molta canya. I'm his queen, I'm his freak, I'm every woman he wants and needs. I'm his dream, I'm his drug, I'm every woman he wants, so what? I'm his boss, I'm that bitch, I'm every woman he knows exists. I'm his main, I'm his side, I'm every woman that's in his mind. La da dee, la da da, la da dee, la da da. I'm his, he's mine. Seguimos con mucha alegría, con mucha positividad y sobre todo seguimos con el maestro Mike Platinas. Buenas noches, Mike. Muy buenas noches a todos y seguro que hoy estoy mejor que tú. Sí, yo aún estoy un poquito con la voz así un poco de aquella manera. Me dura del fin de semana que fue un poco a tope. Sí, ¿no? Y espérate porque me espera entre esta noche y mañana me esperan 2 noches bastante animadas, pero contento porque podré poner música de la que a ti y a mí nos gusta, de los 80, de los 90. Eso está y muy hablando de este tema de los 80, los 90, me encantó y le encantó a todo el mundo el tema de la semana pasada de los remixes hechos por quién. Hechos por DJs, casi siempre por DJs. Correcto. Y además, si os encantó lo de la semana pasada,
Hoy tenemos la segunda parte de los mejores remixes, las mejores remezclas que superaron a los originales. Y vamos a comenzar con el que muchos denominan el rey. Sí, ya sé que hay gente que dice que el rey es Michael Jackson, pero otros dicen que es Elvis. Y hay una remezcla de un tema de Elvis que se llama A Little Less Conversation, un poco menos de conversación, y es la remezcla del año 2002 de Yankee XL. Esta. Efectivamente, el productor holandés, el productor y DJ holandés Yankee XL hizo una remezcla fantástica de este clásico de Elvis Presley, que fue número 1, atención, en Reino Unido, estoy leyendo la chuleta porque Reino Unido, Dinamarca, Hungría, Holanda, Australia, Bélgica y por supuesto en listas en todo el mundo. Y le añadió sobre todo esta característica, esta curiosidad, que es el nuevo ritmo, mucho más moderno, inspirado en el big beat, en el break beat. Yo recuerdo, precisamente, yo ¿sí? No soy fan de toda la vida de Elvis, pero sí que soy fan desde finales, yo creo que desde finales de los 90, ¿sí? Los 2000, que es cuando ya realmente empecé a oír sus conciertos, las cosas que hacía diferentes. Sí. Y cuando salió este remix dije, por fin voy a poder pinchar Elvis en una sesión de discoteca. En sesión, claro. Pero atención porque mucha gente no conoce el original. Y ahora vais a escuchar y a ver el original de Elvis, A Little Less Conversation, que es de 1968. Y apareció por primera vez en una película que se titulaba Live a Little, Love a Little. Vive un poco, ama un poco. Pero cuidado, porque originalmente no tenían mucha confianza en esta canción. Porque cuando se editó en disco, era la cara B de un single. Y esta era la original. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. Con todos mis respetos, también me gusta, porque, sí, no sé, las dos tienen su parte buena. Una es la clásica, la que los fans de Elvis siempre les ha gustado, y otra es una manera de saltar al gran público o al público de discotecas. Sí, yo, mira, evidentemente el máximo respeto para Elvis Presley, obviamente, es el rey, uno de los reyes. Pero yo déjame que te diga que particularmente me quedo con la versión de Yankee XL. A mí me gusta más. Llámame clubero si quieres. Bueno, ¿no? También te puedo llamar amante de la tecnología, de los remixes, también, de los megamixes. También. Entonces es bastante lógico. Claro. Bueno, el segundo tema que tenemos hoy con nosotros para ejemplificar, para que veamos casos prácticos en los que los remixes, las remezclas, las nuevas versiones hechas por DJs casi siempre son incluso mejores o tienen un éxito más importante a nivel mundial que los originales. El segundo tema de hoy es Nightcrawlers, Push the Feeling On, en su versión del año 95. Y si os pongo este trocito, igual no suena tanto. Pero si os pongo esta otra parte del vídeo, ahora sí todo el mundo a bailar. Todo el mundo a bailar. Yo estoy viendo a la gente en casa, en el comedor, ya empezando ahí a bailar, Bueno, esta es la remezcla de un DJ de Estados Unidos que se llama Mark Kinchen y por eso el remix se llama MK is the Top of Doom. Precisamente MK son las iniciales de su nombre. Pero se hizo especialmente famosa esta canción por una especie de salto raro que hace en la voz, como una cosa extraña, que nos llamó a todos muchísimo la atención en su momento histórico. Pero lo que muchos no saben es que la original es de 3 años antes, del año 92, y es un tema que no es house, sino que
El original del 92 del grupo escocés Nightcrawlers, como digo, es de un estilo disco funk con influencias de acid jazz y suena sorprendentemente distinto a la versión, al remix que todos conocemos. Este es un trozo del original. Cuidado, es que aquí no acaba. Aquí no acaba. Y este es otro trozo. Suena raro, ¿verdad? Curioso lo es. Y apasionante. Y maravilloso, te diría incluso, sí. Cómo puede evolucionar, cómo pueden haber estos saltos en el tiempo, con la música, con los remixes, los disc-jockeys. Es apasionante. Me encanta. Es apasionante y es una forma de darnos cuenta de cómo puede cambiar una canción dándole otra visión, en este caso una visión más pistera, más divertida, ¿no? Sí. Y a mí, como dices tú, me fascinan, ¿no? Estos cambios tan radicales que hacen algunas canciones. Esto es un ejemplo muy, muy interesante. Pero ¿sabes lo que pasó, Manel? Pasó una cosa bastante increíble. Y además es que lo tengo apuntado en la chuleta porque cuando documentándome lo he leído no me lo podía creer. Atención a lo que os cuento. Cuando empezaron a tener éxito internacional, el grupo Nightcrawlers eliminó de su catálogo la versión original y colocó el remix, la remezcla, como su primer single para el álbum Let's Push It del año 95 y cambiaron de su estilo original con influencias funk, así jazz, a un estilo totalmente house. ¿Me estás diciendo que un remix pudo influir en un grupo que había creado una canción con un estilo y el remix influyó en la trayectoria musical de este grupo? Muy bien, exactamente eso es lo que te estoy diciendo. En este caso una remezcla, un remix, provocó un giro total de estilo para el grupo, tanto que eliminaron de su catálogo la primera versión, la original. O sea, que dices... Y respecto a esto, solo puedo decir una frase. Poderoso caballero es don dinero. De verdad. Pero es muy curioso, ¿eh? Que normalmente el artista dice, no, es que mi versión es mucho mejor. Pero que el artista diga, oye, pues me gusta más la versión que has hecho tú de mi canción que la mía. Es increíble. Bueno, hay más casos de remezclas que son más famosas que los originales. El caso número 3 de hoy es el Tom's Diner de DNA featuring Suzanne Vega del año 90. Bueno, todos la conocemos perfectamente. Estilo soul to soul, es un tema que funcionó muy bien en pistas, sobre todo a primera hora de la noche. Fue número 1 en Austria, en Grecia, en Suiza, en Alemania. Pero lo que muy pocos saben es que la original es del año 84 y habla de un restaurante en Nueva York y explica pues cómo ella entra al restaurante, cómo le sirven la comida, una cosa bastante curiosa. Y en la original había un largo a capela, solo con la voz, de unos 2 minutos, que esto es lo que utilizaron el grupo de remixers DNA para hacer esa versión que todos conocemos. Pero, antes de contaros la última anécdota potente de esta canción, quiero que escuchemos la original, en a capela. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. Bueno, bastante increíble. ¿Qué ibas a decir, Manel? Yo te iba a decir que lo que todo el mundo no sabe, o mucha gente no sabe, es que Mike Platinas usó esta base en muchas demos que hacía por aquel entonces en las discotecas con un teclado y un sampler. ¿Es verdad o no? Es verdad. Es verdad porque además me fascinaba coger ritmos que todo el mundo conocía
y hacer cosas extrañas, mezclarlas pues con temas de rock clásicos, con baladas y hacer unas cosas extrañísimas, ¿no? Siempre he buscado un poco en mis actuaciones en directo, en escenario, sorprender al público, ¿no? Que pienso es parte de la magia del trabajo del DJ, ¿no? Os voy a contar la última anécdota de esta canción de Suzanne Vega, Tom's Diner, la cena de Tom, que de hecho es una canción dedicada, como he dicho, a un restaurante de Nueva York. Esta canción, la original, la que es con su voz en a capela, se utilizó, atención, como referencia para acabar de retocar, para acabar de afinar el algoritmo de compresión de audio más conocido de toda la historia, el MP3. ¡Ostras! Sí, y esta curiosidad histórica ha hecho que en el mundillo del audio los ingenieros de sonido se refieran a Suzanne Vega como la madre del MP3. Entonces, en el libro ese que hay de la Biblia del sonido, ¿sí? Por allí está Suzanne Vega. Muy probablemente esté, porque es una anécdota muy curiosa, muy conocida en el mundillo del audio. Y bueno, sí, la madre del MP3, un poco así en plan broma, ¿no? En plan cachondeo, Ya. ¿no? Muy bien. Y bueno, pues esas cosas que cuando te documentas pues te dejan sorprendido, ¿no? Curioso. Y el último tema de hoy, el cuarto, ¿cómo vamos de tiempo, Manel? Pues mira, nos queda 3 minutitos Vale. aproximadamente. Pues vamos rapidito. Freddie Mercury, el famoso cantante de Queen, que todos conocemos perfectamente y personalmente soy fan El gran declarado. Freddie Mercury. Y en el año 93 nos sorprendía una remezcla de No More Brothers de su tema Living on My Own. Es esta. Bueno, fue número 1 en Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Francia, donde estuvo en el primer puesto durante 15 semanas consecutivas. Más de 1 millón de ventas, más de 1 millón de discos vendidos a nivel mundial. Suena muy bien, ¿eh? Es espectacular. ¿Sabes esas canciones que a veces Sí. decimos, qué bien suena? Y la Así puedes- como otras suenan un poco más... Y la puedes Pero- pinchar hoy, ¿eh? Y No tanto, suena antigua, por ¿eh? supuesto. A pesar de que es del 93. Pero lo que muchos no saben es que la original es del primer álbum en solitario de Freddie Mercury, del año 85, que el álbum se llama Mr. Bad Guy. Pero este tema pasó como bastante desapercibido, ¿no? Y pasó como sin pena ni gloria. Creo que llegó a número 50 en las listas en Inglaterra, o sea que no hizo casi nada. Pero lo curioso, lo alucinante del caso es escuchar la original y compararla con la remezcla que todos tenemos en la cabeza, que todos hemos pinchado y o bailado tantas veces. Esta es la original. Bueno, la original suena a 80s total. Es sonido Era otro 80s. estudio, ¿no? De grabación. Y lo increíble es que la original es más rápida de tempo que el remix, cuando Sí. normalmente es lo contrario. Correcto. Las remezclas se les suele subir la velocidad rítmica para que tenga más fiesta, pero en este caso es al revés. Dices, ¿cómo? ¿Perdón? Un tema que era medio pop rock lo convierten en house pop. Y fíjate que el resultado fue fantástico. Desde Bueno, luego es hasta muy aquí- curioso, ¿eh? Hasta aquí, Manel, porque no sé, supongo que Una vamos ya última mal de pregunta. tiempo. ¿Qué opinas Dime. tú esta moda que ha habido ahora de coger canciones antiguas y acelerarlas, pero Sí. sin variar el tono ni nada? O sea, tal Sí. cual. Porque Sí. yo lo he visto esto en Imagination, en Sí. grupos de la época, acelerado por la Temas cara. de 100, 105 a 125, 130. Esto se llama sped up, algo así como acelerado, Sí. sped up, o sea, speed es velocidad, o también subir de velocidad, y sped sería el participio, ¿no? O sea, acelerados, ¿no? Subidos de velocidad. Yo lo encuentro una barbaridad. Esto es de gusto personal, ¿no? Pues Pero- cada uno lo ve como ve. Y no lo entiendo para como qué, lo pero ve, bueno. pero yo no acabo de verle la gracia. No, habrá gente que sí, ¿no? Pero oye, dicen los creyentes que de todo hay en la viña del Señor. Desde luego.
Hoy vamos de frasecitas. Bueno, el próximo viernes más curiosidades del mundo de la música y más datos y cosas que espero que os sorprendan una vez. Te aseguro que hoy me ha sorprendido mucho y creo que a la gente también. Y acuérdate de que Susan Vega es la madre del MP3. Y me acordaré. Nos vamos ahora con José A.M., que no sé si lo conoces o no. Claro, sí, hombre, otro crack. Y estos días nos estamos riendo mucho con él porque una cosa que ya hiciste tú en su momento, ¿Sí? que era lo de buscar esas frases en canciones en inglés que sonaban a frases en español. Sí. Él ha buscado algunas bastante curiosas. Qué la bueno. siguiente es una de ellas. Gracias. Qué bueno, gracias. Mike, muchísimas Vamos con gracias. José A.M. Hasta la semana que viene. Y nos Chao. vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal, Manel? ¿Qué tal, amigos de DJs de Lleida? Encantado de estar de vuelta con otro de esos mensajes ocultos en canciones de música dance, de música electrónica. Y hoy os traigo todo un clasicazo de Fragma, el Toca's Miracle. Bueno, ¿cuántas veces lo habremos bailado, lo habremos cantado? ¿No os habéis dado cuenta que en el estribillo de esa canción dice clarísimamente «han ido al médico»? ¿A que no os lo creéis? Dentro vídeo. Han ido al médico. Lo dice claramente, se entiende perfectamente. Bueno, hasta la próxima semana, que volveré, si me dejáis, con más mensajes ocultos en canciones de música dance y música electrónica. Abrazo grande y buena semana. José A.M., de nou ens ha obert una nova porta a la música i són aquestes cançons que encara que són en anglès, diuen coses en castellà. Us animem a que si trobeu alguna en anglès que digui alguna cosa en català, ens podeu escriure. I ara és el torn de Abel Almena. Què tal? Molt bones, amics de DJs de Lleida. Espero que hagueu passat una setmana fantàstica. Jo estic supercontent perquè sempre estic esperant que arribi aquest moment. Avui és el segon aquí amb Abel Almena, un servidor, el DJ de proximitat. Salutacions, Manel, i a tot l'equip de DJs de Lleida. Avui anem a recordar un tema que és mític. Jo em sembla que és un dels temes que més vegades he posat a la meva vida. I aquest tema és ni més ni menys que una cançó que es diu Golden Dreams. Això és un himne de la festa. Aquesta és la portada, que l'he recuperat per ensenyar-vos-la. Doncs aquesta jo diria que és la cançó, si hagués de dir 4 o 5 cançons de les que més he punxat en mi vida, doncs jo diria que una d'elles és aquesta, el Golden Dreams. Jo aquesta cançó l'havia sentit a l'any 89 amb unes cintes que aconseguia de l'Spook Factory de València. És evident que a mi la meva influència principal va ser el tema de València, no? Sobretot abans de que es denominés Ruta del Bacalao, no? Allò era el que m'influïa a mi, una cosa raríssima, perquè tenia 15 anys i m'agradava aquesta música quan aquí tothom estava escoltant els Hombres G i coses així. Però bé, no m'enrotllo amb la meva vida. Jo aquesta cançó la volia aconseguir però només l'havia sentit en cintes. I llavors el que vaig fer va ser demanar-lo en una botiga de discos, que era super difícil en aquella època trobar la música, com tu bé saps, Manel, i em van aconseguir no el maxi single, que és aquest que us he ensenyat, sinó aquest, que és l'LP d'Invisible Limits, que aquest LP, vaig tenir una sort aconseguir-lo perquè aquí sortien cançons mítiques com una altra d'Invisible Limits, que és Natalie's, una cançó que comença així molt lenta i després va pujant mica en mica. És un temazo també, bueno, n'hi ha diverses. A més hi ha una versió del, com es diu, del Joy Division, vale? Del Love Will Tear Us Apart. Aquí, Love Will Tear Us Apart. Bueno, un LP que va ser l'hòstia. La versió era una mica diferent, però bueno, almenys ja el tenia, sí, el vaig aconseguir. I bé, espero que disfruteu, els que ja el coneixeu, aquí teniu Golden Dreams, i els que no el coneixeu, doncs flipeu amb aquesta cançó que va marcar una època, no, diverses èpoques. Golden Dreams, Invisible Limits. Adeu! Hola amics i amigues, tornem a estar aquí amb tots vosaltres un divendres més. Arrenquem i ho fem amb una banda britànica formada al 83. Recordem el nom dels 3 components fundadors, Larry Stenbake, Steve Bronski, i realitzant un exercici de memòria el tercer component vocalista del grup, al qual l'any 85 es va unir al projecte The Commoners, Jimmy Somerville. Escoltarem el primer single que va arrasar les pistes de ball de tota Europa, on cantaven la història d'un nano assajat i que decideix fugir de casa. Us parlem del grup Bronski Beat i la cançó és Malton Boy, número 3 a la llista anglesa i número 1 al dance club Billboard.
Continuem ara amb un DJ nord-americà, Lance Traylor, nascut al 57 al Bronx, New York, i conegut artísticament com a Afrika Bambaataa. Es considera un dels pares de la cultura hip-hop, on va desenvolupar un paper clau en la seva evolució. Va fundar Zulu Nation, moviment pacifista que cercava la unió i respecte en els guetos i formada per DJs, rapers, grafiters i b-boys. El tema que escoltarem avui amb un so electrònic, amb una base rítmica poderosa i frenètica, un èxit també a les pistes de ball, jazz, grab and dance. Posició 45 a la llista Singles Charts anglesa i posició 4 a la llista Hot Dance Billboard. Tal i com diu la cançó, simplement aixeca't i balla. I això és el que esperem de vosaltres avui a vespre a la ciutat de Cervera, on estarem amb Manel López fent un back-to-back dels 80 i els 90. Sigueu molt feliços. En cabina, com sempre, per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Doncs sí, ens veiem d'aquí una estoneta a Cervera, amb tota la millor música dels 80 i dels 90, que segur que molta gent gaudirà al màxim d'aquestes dues dècades. I la cosa no es queda aquí, perquè aquest dissabte, dia 21, també ens trobarem a Agramunt, on els joves de Bellugat han preparat un festival amb els DJs DJ JP, amb una sessió de vinils, el company Santi Roig i el back-to-back que farem DJ Joseph, Wonder i jo mateix Manel López. Així que cap de setmana molt de DJs de Lleida. Nosaltres tornarem divendres vinent amb moltes ganes de distribuir felicitat en forma d'informació envers la música. Com sempre, moltes gràcies i balleu molt aquesta nit, demà per la tarda, al matí, amb la família, amb els amics, amb tota la gent, però balleu, que també és molt sa per la salut. Adeu! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.